Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días damos hoy en esta mañana y damos gracias a nuestro Padre Celestial que en este día su santo y bendito Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Damos gracias a Dios por su paciencia, porque Él, queridos hermanos, siempre busca que los hijos de sus hijos siempre vivan en completamente armonía. Él siempre busca que los hijos, hermanos, siempre anhelen y deseen tener un tiempo de paz, que sea un tiempo, queridos hermanos, donde, donde el hombre pueda rendir su vida al Señor, donde el hombre pueda entender que la mayor, lo fuerte del hombre, queridos hermanos, es que no rinda su vida a los pies de Cristo. Una vida, queridos hermanos, que, que no la rinda delante de Dios, hermanos, para salvar su alma, para que Él pueda vivir una vida en el cristianismo, pueda vivir una vida en Cristo. Todo mundo quiere ser cristiano, todo mundo quiere, hermano, llevar una vida de prosperidad, una vida llena, queridos hermanos, de lujos, una vida, queridos hermanos, llena donde nada les falte, donde su mayor preocupación es darle gracias a Dios para que todas las cosas les salgan bien, para que consiga todo lo que quiere, consiga una vida estable, una vida cómoda, una vida, queridos hermanos, donde no tenga que pasar necesidades, una vida donde el hombre no tenga que el hombre no pueda vivir una vida de acuerdo al Espíritu de Dios, donde el hombre no pueda, donde el hombre, hermano, se preocupe más por las cosas terrenales que por las cosas espirituales. Vivimos en un tiempo donde la vida de los hombres cada día va en menguanza. Cada día, queridos, el hombre, hermano, lo que menos anhela, desea en su vida es alcanzar y engrandecer el nombre del Señor. Muchos cristianos hoy viven sin mayor preocupación, no tienen la mayor preocupación, no sienten necesidad por alcanzar los propósitos de Dios. Solamente ser cristiano es que, hermano, hoy ser cristiano es sinónimo de comida, de bebida, de fiestas, de retiros. Hoy ser cristiano es una vida de diversión. Hoy ser cristiano es una vida donde todo me vaya bien. Hoy ser cristiano es una vida donde yo sienta el respaldo de Dios, donde nada me haga falta, pero donde yo no tenga que vivir una vida, donde yo tenga que abandonar, donde yo tenga que vender, donde yo tenga que regalar las cosas a los demás. Como digo aquel señor, le digo a aquel rico, ¿verdad? Le digo a aquel hombre intérprete de la ley, le digo: Señor, ¿qué haré para alcanzar la vida eterna? Y el Señor le dijo: pues vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Solamente una cosa te hace falta. Te hace falta que entregues todo. Dáselo a los pobres. Ayuda a la gente necesitada. Pero no se refería a la gente que, hermano, a la gente pobre literalmente, sino que se dedicara a la evangelización, que se dedicara a proclamar la palabra del Señor. Pero la gente no tiene hoy en común compartir el evangelio. No hay un deseo de las almas. No hay nada ver que los demás se salven. No hay nada, sino lo único que tienen en su vida simplemente es deseos de estar bien en su vida. Vivimos en un tiempo, queridos hermanos, donde
donde la vida de los hombres será muy superficial. Por eso el Señor nos enseña en su bendita palabra, queridos hermanos, la importancia de vivir humillados delante de Dios. La importancia, queridos hermanos, de vivir una vida austera. De pensar, queridos hermanos, que nuestra mayor satisfacción es vivir entregados al Señor. Pero eso hoy no es una verdad. Es una ficción en la vida de mucho creyente. Por eso vivimos un tiempo donde el hombre creyente vive una vida sin oración, lleva una vida sin intercesión, lleva una vida, hermanos, sin clamor por su alma y por el alma de su familia, sin por las almas, sin hacer labor de evangelización, sin tener una vida con propósitos. En Dios no tiene propósito, tiene muchos planes en su vida, pero no tiene propósitos en Dios. Por eso nos queda poco tiempo para entender que tenemos propósitos en Cristo. Pero pidiéndole a nuestro Señor una palabra, pidiendo lo importante de humillarnos, vivir humillados delante de Dios. ¿Por qué tenemos que vivir? Porque el Señor dijo algo que hay que dice que cuando el Señor habla a la vida del hombre, y le digo como aquel le dijo a aquel rico, le digo, todo lo que tú tengas, dáselo a los pobres. Pero también el Señor le dijo que tiene que renunciar. Tiene que renunciar a todo. Y eso es importante, queridos hermanos, entender que en este camino tenemos que vivir una vida a la medianía. Una vida, queridos hermanos, que realmente refleje, refleje la vida de Cristo, refleje los propósitos de Cristo en nuestra vida. Por eso el Señor dijo en el libro de Lucas 4, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, dice, cada día, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿Qué es lo más importante en este camino? La salvación. La salvación. Por eso dice el Señor, niéguese a sí mismo. No solamente dice que debe de renunciar a sí mismo. También dice, queridos hermanos, que debe de entregar su vida. Dice, el que toma su cruz. Digo también el Señor en otro pasaje, el que ama, Mateo 10, versículo 35, el que ama a su padre y a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. No es digno. Los hombres prefieren más a la familia, prefieren más al esposo, prefieren más a la esposa, prefieren más a los hijos que no quieren nada con Dios, que realmente seguir a Cristo. Prefieren seguir personas que no tienen nada que ver con Cristo. Prefieren seguir a personas que no buscan al Señor. Prefieren seguir a personas que no tienen interés en Cristo. Por eso el Señor dijo, tome su cruz y me siga. ¿Por qué, hermano? Porque entonces todo aquel que quiera salvar su vida, digo Mateo 16, la perderá. Porque en Mateo 16, versículo 22 dice pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de mí, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz y sígame.
¿Por qué razón dice esto mi Señor Jesús? Satanás había puesto en su vida tropiezo. Había puesto tropiezo, queridos hermanos, para que el hombre detenga su caminar, detenga su vida espiritual. El diablo, muchas veces hay gente que es seguidor del diablo. Mucha gente que quiere seguir a Satanás, quiere apartarse, su deseo es apartarse de Dios. Por eso mi Señor Jesús está llamando. Renuncie, que el hombre renuncie a todo lo que tiene. Renuncie en esa satisfacción personal. Si quiere salvar su alma. Pero el hombre, hermano, desafortunadamente hoy, hermano, lleva una vida sin propósitos. Dice en el libro de Juan 19, versículo 17, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo significa Gólgota. El cargando, entonces él cargó su cruz. Esta palabra cargando significa, en el griego, significa sustentar, significa recibir, significa tomar, significa llevar un peso cada día. Tome su cruz y me siga, dijo el Señor. Tome su cruz, que sienta el peso del Evangelio. Esta palabra también viene de la palabra mudar, viene de la palabra cambio. Quiere decir que Dios no, hermano, el hombre no cambia si no siente el peso realmente la responsabilidad. Que sienta el peso. ¿Qué es lo que hace un peso? El peso de algo cargado, de algo pesado, hermano, hace que el hombre se someta. Así como el freno es para el caballo y para el mulo, la cruz es para el hombre. Lo somete, lo humilla, lo lleva a la humillación. Ser sometido, dice, tomando y cargando su cruz. La palabra cargando, vuelvo a repetir, significa aceptar ser humillado. Hay gente que no acepta ser humillado. No es lo mismo ser avergonzado que ser humillado. Porque acá dice, hermano, que ser cargando su cruz significa ser sometido a experimentar una situación difícil y dolorosa. Lo que representa que sometido, queridos hermanos, a vivir. El que quiera vivir en la verdad tendrá que renunciar a todo si quiere ser salvo. Por eso dice que es experimentado a soportar una situación difícil. ¿Cuál es la peor situación difícil en el que podamos ver en las Escrituras? Cuando el Señor le dijo a aquel rico, cuando el Señor le dijo a aquel intérprete, al intérprete le dijo, ¿qué haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? El Señor. Y él dijo, he cumplido con todo. Bien has dicho. Y empezó a contarles una parábola sobre la misericordia. Había aprendido a conocer los mandamientos de Dios, pero este hombre, si algo que no había entendido es la misericordia. Era un hombre sin misericordia, sin compasión por las almas. Aquel rico le dijo, estaba pensando, aquel rico dijo, oh, muchos bienes tengo, voy a engrandecer mis graneros. Le diré a mi alma, come, bebe, regocíjate, diviértete, lleva la vida bien. Pero el Señor le dijo, sígueme. Digo que se entristeció, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Si se da cuenta, al que tenía conocimiento no tenía misericordia.
No se preocupaba por la vida de los demás. Y aquel que lo tenía todo humanamente, tampoco tenía. Su deseo no era ayudar a los demás. Por lo tanto, dice que se entristeció. Se entristeció tanto, dice que y el Señor dice que vio al ver eso, dice, lloró y dijo, lo que no sabes que esta necio, lo que no sabes que esta noche vienen por tu alma. Le había dado la oportunidad de entregar todo y entregarse y poder ser salvo, pero él, queridos hermanos, se llenó de tristeza. Se llenó, queridos hermanos, de un complejo en su vida, de no querer soltarlo. La salvación es pedir lo que nosotros no queremos soltar, lo que nos hace daño. El hombre es despiadado, sin misericordia, sin compasión, pero tampoco es capaz, queridos hermanos, de ayudar a otros a que lleguen a Cristo. Jesús cargó su cruz. Y lo hizo. Esta palabra, viene de la palabra bastazo, cargando viene de la palabra bastazo en el griego, que significa comunicar, significa llevar el evangelio, pesar sobre nosotros la responsabilidad de predicar la verdad. Esta palabra bastazo bien significa experimentar ser esclavo. También significa llevar las marcas. Pablo dice, hermano, que él llevaba las marcas. Las marcas. Dice, he aquí, Gálatas 6:17, he aquí en adelante nadie me acuse, me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Dice, yo ando en mi cuerpo, que yo llevo las marcas del Señor Jesús. La palabra cargar significa cargar, tener las marcas del Señor. Llevaban en él, queridos hermanos, las cosas difíciles en su vida. Las cosas difíciles no son las cosas que les pasan, las cosas difíciles. Como el Señor le dijo a de Abraham. ¿En qué situación difícil estuvo Abraham? A Dios no le pidió a Abraham lo que tenía. Dios le pidió a Abraham lo que amaba. Lo que amaba. Lo que representa que lo que Dios le pidió a Abraham es lo de su corazón y no lo que tiene. Dios nunca no quiere nada de nosotros. No quiere nada de los bienes. Por eso aquellos engañadores, aquellos pastores engañadores que dicen que el Señor le mostró que dame tu carro, dame tu reloj, dame tu billetera, dame tu terreno, dame todo eso. Eso es una mentira. Dios nunca pide nada de eso. Dios lo que quiere es que el hombre le entregue el corazón. Por eso, porque hay mucha gente que dice que el Señor me mostró que me des tu reloj, que me des lo que cargas. No, eso es una mentira, eso es un ladrón. Ese es un ladrón. Es que dicen, es que en mi iglesia corrían y daban todo, daban carro, daban billetera, porque estaban muy agradecidos con Dios. No, le estaban robando, porque Dios no pide eso. Son ladrones. Es que en mi iglesia cae unas glorias tremendas, que la gente se despojaba de todo porque habían entendido que no tenía valor. No, esos son ladrones. No es como lo que están malentendiendo lo que dice en el libro de Hechos 2:42, que la gente se despojaba y daban todo para ayudar a los pobres. Eso era una mentira. El hecho que no consideraban que el dinero, queridos hermanos, tuviera que ver relevancia en el evangelio. Es necesario, sí, pero no es relevancia de despojarse. Por eso la misma escritura dice, hermano, que la ofrenda es acepta teniendo en cuenta lo que tienes, más no lo que no tienes. Entonces podemos ver, queridos hermanos, que cuando Dios le pide
a este rico que entregara todo a los pobres, nada más estaba esperando la obediencia. Mira, usted ve que Abraham no le quitó Dios, sino que él estaba esperando a ver si iba a obedecer o no. No se lo quitó, ni le quitó nada a David. De lo que tú me diste te doy. No le quitó nada, porque la ofrenda debe ser voluntaria, no pedida, viendo las necesidades. Pero cuando él carga la cruz, llevó las marcas, llevó el sufrimiento. Por eso lo que Dios nos pide cuando lo que Dios nos pide no son los bienes, lo que Dios nos pide es sufrir por el Evangelio. ¿Cuál es sufrir por el Evangelio? Renunciar a vivir una vida placentera en este tiempo. Y no estoy diciendo que no lo vivas. Lo que no está diciendo que Dios no vivas una vida placentera. Lo que Dios realmente está diciendo es que no te acomodes a este mundo. No vivas conforme, hermano, a este mundo. Que renuncies a ese mundo. Por eso cuando vemos, hermano, porque el hombre tiene que aprender a humillarse. Vivimos tiempos donde el hombre lleva una vida. El hombre, hermano, por vivir una vida cómoda, no vive una vida de oración, no vive una vida en completamente armonía con el Señor. Cuando vive una vida cómoda, una vida satisfactoria, hermano, no tiene hambre por la palabra, no tiene ver la necesidad de llevar el bendito y precioso evangelio, no ve esa necesidad, no ve esa oportunidad, porque no ha aprendido a tener misericordia. Tiene conocimiento, pero no tiene misericordia por aquellos que están necesitados. Tiene bienes, pero no ve la necesidad de ayudar, queridos hermanos, por la evangelización. No lo ve. Por eso dice que el hombre, Dios quiere que viva el hombre una vida humillante. Les decía a todos les digo, no les digo a sus discípulos, les digo a todos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Renuncia a todo. El que no renuncia, dijo el Señor, verá, a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Eso lo dijo el Señor. Porque dice en el libro de Lucas 14, versículo 33, así que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No renuncia. Renunciar, que Dios significa decir adiós, significa despedir, renunciar. Significa, queridos hermanos, alejarse de ese amor profundo, desprenderse de las posesiones, desprenderse del dinero, desprenderse de lo material, desprenderse, hermano, retirarse de ello, alejarse de ellos en el amor, porque hay gente que lo ama. Y la Escritura dice que los que amaron el dinero, dice en Timoteo, fueron traspasados de muchos dolores. Deshacerse de ese amor, de esa gran necesidad. Por eso, mi Señor, le digo a los discípulos que el que quiera ser mi discípulo renuncie a todo lo que tiene. Si se da cuenta, queridos hermanos, ¿qué es lo que nuestro Dios estaba buscando? Quería buscar que el hombre viviera humillado delante de él. Por eso en el libro de Filipenses 2, versículo 5. Haya pues entre vosotros de sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la cruz y muerte de cruz. Dice que se humilló a sí mismo. Él se humilló hasta el último día de su vida. Desde el día que entendió
La importancia de la obediencia. Dice que Él vivió humillado hasta el último día de su vida. La cruz representa, queridos hermanos, humillación a sí mismo. Porque hermano, porque era necesario que él se humillara. Porque es necesario que tomara el evangelio. Porque es necesario que sufriera el evangelio. Porque la escritura dice en Timoteo que no sufrirán la sana doctrina, no sufrirán el evangelio, sino que te apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas, a los cuentos, a una vida cristiana sin sentido, a una vida cristiana con satisfacción personal y no una satisfacción en el espíritu. No entendieron el propósito de la salvación. El propósito de la salvación es renunciar a todo lo que causa satisfacción personal y que acomode al hombre a una vida placentera. Y eso la escritura no sé, eso lo dice la bendita palabra, cuando dice, hermano, que en este tiempo mucho creyente va a vivir unas delicias. Dice en Santiago 5:5: habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como el día de la matanza. Vivieron en la tierra, dice en delencia. Acá dice, la versión Ausejo dice, ha disfrutado en la tierra, habéis disfrutado en la tierra, o habéis entregado al placer, habéis cebado vuestros corazones para el día de la matanza. La versión Fernández dice, habéis vivido en lujo en la tierra, entregados al placer con ello, y habéis cebados para el día de la matanza. Vivieron en lujo, vivieron disfrutando todo. La versión Al Día dice, habéis llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Lo que habéis hecho es engordar para el día de la matanza. Llevaron una vida de lujo, llevaron una vida de placer, llevaron una vida de disfrute, una vida de deleites. La versión Jerusalén dice, habéis vivido sobre la tierra regaladamente y se entregaron a los placeres. Sus corazones, dice, y habéis hartado vuestro corazón hasta el día de la matanza. Se hartaron. La versión Sencillo dice, ustedes son ricos, han vivido con mucho lujo y se han dado la gran vida en esta tierra. Tanto han engordado que parecen toros y vacas listos para el matadero. Dice la versión Sencillo. Parecen toros, parecen vacas, tan gordos, tan grandotes. Pura comida, pura bebida, puro delicia, puro disfrutes. Nada de oración, nada de palabra, nada de ayuno. En eso consiste la salvación. Por eso el Señor dijo, el que quiera salvar su vida la perderá. El que quiera rescatar esta vida, vivir una vida así, vivir en lujos, en baile, en vicios, la puede perder su salvación. Quieren vivir una vida de placer, quieren disfrutar la vida, quieren ganarse la vida, vivir lujosamente, miren, no sé, en disfrutes, en deleites, quieren estar satisfechos en todo lo que hagan. Dice la versión simplificada de Reina Valera, de Internacional, perdón, ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer sin límites. Lo que han hecho es prepararse para el castigo. Es como el animal que se engorda para el día de la matanza. Lo que han hecho es prepararse para su castigo. Gente no se está preparando para la salvación, sino para ser castigado. ¿Saben por qué? Porque no quisieron vivir una vida humillante, una vida humillado bajo la mano de Dios. Por eso el Señor dijo que cualquiera que se humille, que se enaltece, será humillado, y el que se humille será enaltecido. Cuando revisamos aquí qué significa la palabra, hermano, humillado, ¿qué significa ser humillados?
Humillado, que la Escritura nos enseña, hermano, dice que es una vida, es la condición del corazón. Por eso dice que ustedes habéis sido engordados, dice, engordaros en vuestros deleites, engordaron su corazón. Su corazón estaba llena de delicias, de placer, de lujos, de deleites. Su corazón estaba siempre, vivía en el disfrute, vivía, queridos hermanos, no vivía humillado, no vivía renunciando, vivía sin misericordia, vivía, queridos hermanos, sin los propósitos de llevar la palabra. No comía, no bebía, sino literalmente estaba engordando. Literalmente, queridos hermanos, no solamente engordaban literalmente, sino que, queridos hermanos, no tenían una preocupación por su alma, no se preparaban por su alma. Por eso dice, hermano, que nosotros tenemos que vivir humillados, que tengamos el sentir que tenía mi Señor Jesús, vivir humillados, vivir humillados. Humillaos, dijo el Señor. Humillaos bajo esa mano poderosa de Dios. El hombre no quiere humillar su vida. La palabra humillar viene de la palabra humillar el corazón, humillar la condición. Viene de la palabra bajar. Porque mucha gente, el problema del querubín fue que se enalteció, se enorgulleció, se volvió orgulloso, se volvió altivo. Un hombre crecido, un hombre con una mentalidad, un ser con una mentalidad de soberbia, una mentalidad de que no hay necesidad de renunciar, porque Dios quiere que disfrutemos esta vida. No es cierto, Dios es cierto. El mismo Señor Jesús le dijo que la vida del hombre no consiste en los bienes de este mundo. En Romanos también dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino paz, gozo, justicia en el Espíritu. Pero humillarse, mira que la palabra humillar también significa bajar la posición social. Para muchos la posición social, el apellido, el dinero, el título, es importante en una iglesia. Oh, hermano. Para los que son importantes, su apellido, su dinero, su posición de política, hermano, son gente altiva, gente orgullosa. Hay gente que piensa que por su dinero, por la posición que tiene, por las cosas que tiene, hay que tratarlos, hermano, con mucho más especial que a otros. No, en la iglesia todos somos iguales. Aunque la Escritura dice que por causa del pobre, hermano, dice en Santiago que por causa del pobre el rico está de pie. Porque Dios destinó la salvación del pobre, del rico, que le dé todo al pobre. Pero dice que rebajar, humillarse, dice que rebajar la posición social. En Dios no hay apellidos, en Dios no hay títulos, en Dios no hay dinero. Nadie va a decir por allá, es que allá en los cielos nadie va a decir primero los ricos, primero los de gran apellido, primero aquellos que tienen más que los demás, primero los güeros, después los últimos, los negros. No. Primero los altos, después los chaparros, primero los flacos, después los gordos. No. No habrá nada de eso. Para Dios todos son almas. Para Dios todos somos iguales porque son almas. Por eso la salvación no consiste ni en el color, no consiste en la condición, no consiste en el título. Consiste, hermano, en que el hombre
El mismo Señor Jesús lo dijo, que hermano, que cuán difícil es que entre un rico al reino de los cielos. Cuán difícil. Y rico no significa que sea adinerado. Rico significa una persona que viva en esta delicia, que viva disfrutando su vida. Por eso hay mucha gente orgullosa, mucha gente altiva, mucha gente soberbia dentro del cristianismo. ¿Por qué razón, queridos hermanos? Porque no quieren humillar su corazón. No quieren sentir vergüenza por lo que hacen. Humillarse significa sentir vergüenza. Sentir vergüenza. Estoy mal lo que estoy haciendo. No es correcto lo que estoy haciendo. Pero también la palabra humillar viene de otra raíz que significa llevar el alma a la circunstancia más baja. Llevar el alma a reducirla de las circunstancias más malas. Que cada día, quiere decir que humillarse significa ir despojándose cada día de todo lo malo. Humillar es vivir, hermano. Llevar la cruz significa, hermano, despojarse de lo malo y vivir cada día agradando a nuestro Padre Celestial. Llevar a una condición de humilde. Humilde no es una persona que no tiene dinero. Humilde no es una persona que vive en una casita de paja. Eso no se le llama humilde. Dios le llama humilde a un hombre que se despoja cada día, que está en la carga de la cruz, el peso de la cruz lo está aplastando. Y cuando el hombre lo aplasta, la única manera de sentir que la cruz pesa menos, es que el hombre se despoje de lo que a Dios no le agrada. La cruz sirve para aplastar al hombre y para sacarle lo malo. Por eso la Escritura dice que en la cruz fue clavado el viejo hombre, fue clavado las obras de la carne, porque es solo el peso del hombre. Que la cruz pesaba, eran tremendamente pesadas. Algunos dicen que pesaban más de 300 kilos. Imagínense, hermano, si yo en veces, hermano, que he experimentado cuánto pesa un saco de cemento, que son 50 kilos, hermano, imagínese cuánto, fíjese, algunos dicen que la cruz, pero se estima que pudo haber pesado entre 100 y 136 kilos, 220 a 300 libras. Usted sabe eso que cargar, sabe que es cargar. Pesaba, dice que estimaron que la cruz pesaba más o menos de 300 libras, pero dice que pesaba más arriba de los 100 kilos. Medía más de 6 metros de largo. Eso es lo que algunos estipulan que pesaba la cruz. No era liviana. Era muy pesada. Muy pesada. 300 libras, dice más de 136 kilogramos. Más de 136 kilogramos. Dice que ellos llegaron a estimar que pesaba la cruz. Pues sabes, casi 150 kilos. ¿Sabe qué carga 150 kilos, hermano, por una trayectoria larga? 50 kilos es extremadamente pesada. Cargar el triple de su persona, el doble de su persona sobre él, es tremendo. Y cargarla, hermano, por un buen rato, no, es aplastante.
Por eso ser humillados. Mi Señor Jesús también en la palabra significa humillarse, significa vivir humildemente, vivir como Dios manda. Pero también humillar significa del alma derribar el orgullo, derrumbar el orgullo. No solamente murió el viejo hombre, murió las obras de la carne, murió el deseo. Debió haber muerto también. Hermano, debió haber muerto ese espíritu de hambre, ese Dios del hambre, del vientre, de la avaricia. Humillarte también significa vivir en la pobreza. Vivir en pobreza significa humillarse, vivir en la pobreza. Por eso le digo al rico, vende todo y vive como los pobres. Ve que se siente vivir como los pobres. Aquel rico le digo, ve, y también tú también ten misericordia. Tienes que aprender a tener misericordia. Tienes que aprender lo que Dios tiene contigo. Tienes que aprenderlo tú también a tener con otros. Hermano, vivir en la pobreza. Ese es humildemente. Un hombre, hermano, que rebaja su condición. Un hombre que ser pobre significa. No significa ser como los hombres que no tienen dinero. Pobre significa sentir necesidad. Sentir necesidad de Dios. La cruz, cuando aplasta a alguien, lo hace sentir necesitado de Dios. Por eso dijo, dáselo a los pobres. La gente necesitada de Dios. La palabra necesitado, humillado significa, hermano, cuando uno está necesitado, viene a la mente, viene al corazón la necesidad de arrepentirse. La necesidad de vivir con un corazón contrito y humillado. Porque el único sacrificio que Dios acepta, queridos hermanos, es la de un corazón contrito y humillado. Eso es lo que dice su bendita y preciosa palabra. La cruz es tan pesada porque hace que aplaste al hombre y le haga que se libere de lo malo, se libere del pecado y aprenda a vivir. Entre más se despoje, va a sentir la cruz, la va a sentir más liviana. Le va a sentir menos pesada porque Cristo nos va a ayudar a cargar esa cruz. Para que vivamos en una vida de arrepentimiento, para que vivamos una vida de un corazón contrito y humillado, que vivamos, hermanos, una vida rebajarse a sentir lo que siente el necesitado. Por eso el rico no sentía lo que experimenta un necesitado, y Dios quería humillarlo. Dios quería que se humillara a él. ¿Cómo se humillaba? Deja todo, quiero que experimentes lo que siente el que peca. Quiero que experimentes a aquel necesitado, aquel que clama, aquel que ruega, aquel que suplica. El rico, el que está acomodado en una vida diaria, el que está acomodado en una vida de privilegio, que vive una vida de deleites. ¿Usted cree que va a experimentar una vida de dolor, de pedir por las almas, de clamar? Si vive una vida acomodada, solamente se levanta a pedir comida, solamente se levanta a disfrutar, a ganar dinero, pero no vive una vida de deleites. Una deleite es una vida en el Señor. Por eso el Señor dijo, el que se humille, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Por eso el pobre dijo que ser humillado o ser humillado nosotros mismos es vivir o sentir lo que siente el pobre, el necesitado del Señor, el necesitado.
¿Cuántos están necesitados de Dios esta mañana? ¿Cuánto hay que dejar el placer? ¿Cuánto hay que dejar las delicias por sentir necesidad? Por eso el Señor dijo que el que quiera salvar su vida tiene que hacerse pobre. Tiene que sentir la necesidad de su salvación. Tiene que sentir la necesidad de la presencia. Tiene que sentir la necesidad de la oración, de la palabra, de la presencia en su vida. Por eso esta palabra en el enaltecido, todo aquel que se enaltece. Fíjese, hermano, porque esto está precioso. Todo aquel que se enaltece, todo aquel que no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser el discípulo del Señor. Todavía no renuncia. Nuestro Padre Celestial nos enseña muy bien. Lucas 14, versículo 11. Vean lo que dice Lucas 14, versículo 11. Hermano, dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cualquiera que se humilla, en lugar del que se enaltece, será humillado. Es interesante porque aquí la palabra humillar o enaltecerse significa, hermanos, significa subir hasta la cima de la opulencia, subir hasta la cima de la prosperidad. Eso significa enaltecerse. Mientras humillar significa dejar las delicias, dejar la opulencia, dejar los placeres. Enaltecerse significa subir hasta lo más alto de la prosperidad, subir hasta lo más alto de la opulencia. También significa elevar a la dignidad de honor y la felicidad. Subirse a lo más alto, buscar la felicidad en lo más alto. Significan lugares de honor, a las posiciones de honor, a buscar el apellido, a buscar la posición social. Mientras que humillarse significa bajarse a lo más bajo. Enaltecer significa buscar la posición más alta. Viene de la palabra hupsos, que significa exaltar. Hupsos en el griego. También dice, hermano, que habla de privilegios. Gozar de privilegios en la tierra. Mientras humillarse significa, hermano, gozar de los privilegios espirituales. Por eso, hermano, por eso la Biblia nos advierte que si nos exaltamos a nosotros mismos, dará lugar a una desafortunada caída. Pero si nos humillamos nosotros a nosotros mismos, esto nos exaltará en este mundo y en el venidero. Renunciamos a todo. Nuestra felicidad es Cristo, nuestra salvación es Cristo. Mire qué precioso. Qué precioso. Mientras en el que se enaltece, todo aquel que busca la posición más alta, la felicidad más alta, el honor más alto, la prosperidad más alta, la dignidad más alta, la felicidad más alta, el disfrute más alto. Oh, hermano, la humillación es llevarlo hasta lo más bajo. Sentir, queridos hermanos, sentir que se siente ser un hombre necesitado de Dios. Por eso las personas que viven en una vida feliz, en una vida de la opulencia, una vida sin necesidad, ¿usted cree que tienen necesidades espirituales? ¿Usted cree que tienen la necesidad de su alma? ¿Usted cree que tienen necesidad de ser salvos?
Por eso no tuvieron la capacidad de sufrir, de sentir el peso del evangelio, y es la renuncia de todo. Que no sientas que es tu atracción. Por eso las personas dicen que renuncia no quiere decir que lo vendas todo, que lo tires todo. Significa que, hermano, que no sientas que eso que tienes no te haga sentir en la vida placentera. Que ya no tengas tiempo para buscar la oración, de apartarte del pecado. Porque cargar la cruz es levantarse cada mañana y decir: hoy me aparto del pecado, hoy me aparto de toda desobediencia, de toda rebelión, de toda maldad. Hoy Señor, quiero hacerte fiel, quiero buscarte, quiero honrarte. Me preocupa. Hoy renuncio a decirle al Señor: hoy renuncio a esos deseos. Voy a llevar a lo más bajo, en último lugar. Y te pondré en ti en primer lugar. Por eso Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiar las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Afligíos y lamentad, llorad, que vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Oh, qué rico. Los placeres, la vida con prosperidad, el estrato social, el apellido, ha llevado a mucha gente a no cargar su cruz. Dicen que son cristianos, pero sin cruz. No son capaces de cargar su cruz. No son capaces de renunciar y vivir y sientan que se siente ser un pobre. Que viva como un pobre, que viva como si no lo tuviera. ¿Y sabe cómo es la vida de un pobre? La vida de un pobre es pidiendo. La vida de un pobre es rogando. La vida de un pobre es llorando. La vida de un pobre es clamando. La vida de un pobre es afligido. La vida de un pobre es lamentar. La vida del pobre, en veces, tu tristeza se convierte, esa risa se convierte en lloro. No sabe qué hacer. Y sabe que depende de Dios. No depende del dinero. No depende de lo que tiene. Por eso cada día debemos de humillar nuestra vida. Vivir como gente necesitada de Cristo. Vivir como gente necesitada de nuestra salvación. Por eso el Señor dijo que el que quiera salvar su vida. Vean lo que dice en el libro de Jeremías. Con eso voy terminando. 13 versículo 16. Dad gloria a Jehová, Dios nuestro, antes que haga venir tinieblas, y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y esperéis la luz, y os la vuelva en sombras de muerte y tinieblas. Mas si no oyeres esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, llorando amargamente. Se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Di al rey y a la reina: humillaos, sentaos en tierra, porque la corona de vuestra gloria ha caído en vuestras cabezas. La ciudad de Negué fueron cerradas y no hubo quien abriese. Todo Judá fue traspasada y llevada en cautivo, fue hecha toda ella. ¿Por qué dice la Escritura, hermano? Humillaos, porque dice: porque la corona de vuestra gloria ha caído de vuestras cabezas. O sea, eso representa que el problema de los hombres hoy es que decidieron no honrar a Dios. ¿Por qué el hombre debe de humillarse? Porque por causas del dinero, por causa del trabajo, por causa del dinero, por causa de las amistades, por causa de vivir una vida sobrada, una vida de lujo, una vida de deleites, una vida de placer, se están dando la gran vida. ¿Sabe qué pasó? Dejaron de honrar a Dios. Humillaos, dice, porque vuestra gloria ha caído de vuestras cabezas. Vivimos en un mundo donde lo que menos hay, honra. Los creyentes no honran a Dios. Los creyentes no honran a Cristo. Y el que no honra a Cristo no honra al Padre. El que no honra al Padre no honra al Hijo. Hay hijos que no honran a su padre ni a su madre.
Hay mujeres que no honran a su esposo, no honran, hombres que no honran su matrimonio, hombres que no honran a sus pastores, que no honran a quien se lo merecen, sino honran a aquellos que no hacen nada por ellos. Viven honrando y dándole las gracias, viven metidos con gente a quien la Escritura dice que da la honra a quien merece honra, respeto a quien merece respeto. Se cayeron, dice, se cayeron vuestras glorias. Humíllense porque han dejado de honrar. Honran más a la gente del mundo con sus bienes. Hay gente que cuando les ganan bien, prefieren honrar al mundo, prefieren honrar las amistades, prefieren invitar a la gente de afuera, invitar a comer a la gente de afuera, a quien realmente los está ayudando. Les preparan su comida, sus gustos, honran a la gente que no mueven un dedo por ellos. No honran a sus familias, no honran a sus padres. Hay hijos que no invitan a comer a sus padres, no honran a sus padres. Hay mujeres que no honran a sus esposos, esposos que no honran a sus mujeres, no honran a sus ministros, prefieren dejar el dinero afuera que honrar de dar el diezmo. Personas que no diezman no honran a sus ministros, personas que no ofrendan no honran a Dios, hermano. Pero ahí están quedando bien con todo mundo, pero menos con los que merecen honra. Y por esa razón, como no supieron honrar, hermano, mucha gente se quedó. Los padres no honraron a los hijos no honraron a los padres, la mujer no honró al esposo, el esposo no honró a su esposo, no honraron a sus pastores. ¿A dónde están? ¿En dónde están? Oh, hermano, acá lo dice, enaltecidos. Subieron a la prosperidad. Se empezaron a juntar con gente que supuestamente tiene dinero, que supuestamente son de su estrato social. Se empezaron a exaltar en el honor, a la dignidad y a buscar la felicidad en otros lados. Dejaron los privilegios espirituales, pero sí buscaron los privilegios, el acomodamiento en el mundo. Todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Todo aquel que quiera ganar el mundo y no ganar a Cristo, la perderá. Porque no humillaron su vida, porque no quisieron darle el honor y la gloria y la honra a quien se lo merece. Primeramente al Dios Padre Todopoderoso, después al Hijo. Y el que honra al Hijo lo honra al Padre, y el que lo honra al Padre honra al Hijo. Y el que sabe honrar a sus padres, sabe honrar a su esposo, sabe honrar a la familia, sabe honrar, queridos hermanos, a sus pastores, sabe honrar a la congregación. Por eso mi Señor Jesús lo dijo: humillaos. Humillaos significa despójense de todos. Humillaos significa sentirse pobre. Humillaos significa sentir la necesidad de Dios. Sentir la necesidad de Dios, hermanos. Por eso es importante que sientas la necesidad de Dios. Es importante que sientas a Dios. Es tiempo de decirle: Señor, ten necesidad. Ten necesidad de mi vida. Pero enaltecido es aquel que busca todo y llevarlo todo hacia arriba y no hacia abajo. Porque todo aquel que quiera llevar las cosas de su vida hacia arriba sin tener necesidad de las cosas espirituales, el Señor dijo algo, hermano: todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Bendito Dios. Hay que humillar nuestra vida. El que se humilla busca la necesidad de Dios, busca su salvación. Pedimos la oración por Sophie,
Sofía, te pedimos, Señor, que intervenga sobre su vida. Te pedimos, Señor, que intervengas de una manera poderosa. Hermanos, si en verdad está enfermo, Señor, interviene. Haz un milagro en la vida de ellos. Haz pacto con el Señor. Y que Dios, hermano, entrega tu vida al Señor, recibe a Jesucristo como tu Salvador, entrega tu vida, humíllate delante de Dios y del Señor. Entrego mi corazón, entrego mi vida para tu voluntad. Te serviré, te obedeceré. Voy a apartarme de lo malo, voy a dejar de hacer lo malo, voy a dejar de pecar. Pero sáname, Señor, para poder cumplirte. Y todos aquellos que están enfermos, una necesidad, entreguemos nuestra vida, nuestra necesidad a Dios. El que se humilla es aquel que lleva su vida hasta lo más bajo. Lo más bajo es a reconocer la necesidad de Dios. Para ser salvo se necesita estar necesitados. Necesito ser salvo, necesito ser limpio, necesito ser limpiado, necesito limpiar mi vida, mi corazón y apartarme. Por eso en esta mañana tienes que entregar tu vida. Tienes que reconocer que tienes que cargar tu cruz. Sentir el peso del despojo. Sentir el dolor del despojo. Sentir, disfrutar ahora más de la oración, de la palabra, de la búsqueda, que deleitarte por medio del dinero, de los deleites, de la carne, del pecado, de aún de dormir, de aún de descansar, de aún de llevarte a la fiesta, que donde siga, nada más te levantas a comer, a beber, a mirar otras cosas menos a Dios. Que Dios bendiga tu vida, Dios guarde tu vida. Es tiempo de entregar tu vida, es tiempo de venir a Cristo, tú antes de humillarte. Dile, Señor, te recibo como mi Salvador. Yo te recibo, Señor. Te necesito de ti. Necesito tu presencia. Hoy renuncio a todo lo que me aparta de ti, me aleja de ti. Hoy renuncio al pecado. Hoy renuncio, Señor, porque quiero llegar hasta la cruz. Quiero entregar mi vida. Aunque tú, Señor, tú moriste por mí, yo te entrego mi vida. Me rindo a ti, Señor. Me humillo ante tus pies. Quiero ser obediente hasta la cruz. Mi Señor Jesús dice que tengamos este mismo sentir que tuvo Él. Se humilló a sí mismo, haciendo obediente. Se hizo obediente hasta la cruz. Se hizo obediente hasta el último día de su muerte. Así que humíllate a Dios hasta el último día de tu muerte. Proponte a ser obediente. Muchas gracias, Dios les bendiga. Muchas gracias a todos los que estuvieron en esta mañana. Gracias a los hermanos Jorge. Gracias, Sofi, que Dios estés bien. Gracias a los hermanos, hermanas, a todos aquellos que nos escucharon en esta mañana. Que Dios me los guarde, Dios los bendiga. Les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Es tiempo de volver a Cristo. Es tiempo de llevar nuestra vida, hermano, hasta sentir la necesidad que dependemos de Él y no de lo que tenemos. Dios te guarde, porque de eso depende nuestra salvación. Muchas gracias y que Dios me los bendiga. Bendiciones. Ayúdanos a compartir y dale like a la página, hermano.